Don't you know we're talking about her? Muy bienvenidos al 2015. Hace ya 9 meses que desde el último video que grabé para YouTube. Y bueno, y esta es una oportunidad que quiero compartir con todos para poder actualizar en este medio de los videos, qué es lo que ha pasado con la perspectiva universal de desdoblamiento de los tiempos. Después de esa presentación del observatorio en mayo 2014, hubo un impasse con el tema de los videos y surgió una radio en la cual estoy participando, una radio hecha acá en Villa Giardino, una radio que se llama La Minga, y un programa que lo podrán ver, incluso descargar programas que ya han sido grabados, que ya hay una cantidad importante de programas grabados. Y bueno, les quiero pasar la información. Pueden encontrar estos programas todos los días sábados, desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche en horario de la Argentina. Y si no, los grabados disponibles en elorigenradio.com.ar. Y ahí, bueno, Maximiliano y Vanessa son los que producen y conducen este programa y gentilmente lo cuelgan y está disponible en esa página. Así que bueno, eso es una de las cosas que muchas de las personas que han visto los videos luego nunca se enteraron de que existía también este medio. Entonces, aprovechando la oportunidad, bienvenidos a la radio entonces. Bueno, por otro lado, esta es la antesala de algo que quiero compartir, que es una charla que he dado en enero 2015 en Israel. Bueno, esta charla se hace en el Mandel Institute. La persona que gracias a que me ha invitado a concurrir y a dar esta charla es Edith Kimchi, que van a ver que está oficiando de traductora al hebreo y que interviene en algunas preguntas. El video fue algo totalmente particular, simplemente aprovechamos para filmarlo con medios caseros. Entonces hay trozos que faltan video, pero sí que hay audio. Entonces van a ver que en esos momentos de impasse hay unos cortes donde, bueno, pusimos tantos minutos sin video, pero el audio sigue andando. Lo importante de esta charla es que las personas que recién se están acercando al tema del desdoblamiento del tiempo, a este desarrollo que ya viene desde el 2012, pueden tomar a este como un primer video introductorio. Ya hemos desarrollado muchísimo la lógica desde que hemos iniciado, y esta manera de presentación es mucho más directa y mucho más fácil no tomar tangentes y confusiones que, bueno, han sido moneda corriente en el principio de este proceso. Y bueno, así que la recomendación es este video como presentación, como introducción a lo que luego se va a transformar en lógica global convergente. Esta es la antesala para poder entender de qué se trata la lógica global convergente. Es un ABC muy sencillo, muy lento, muy detenido, muy paso a paso. Está hecho en un ambiente donde las personas que estaban no habían visto los videos previos. Así que bueno, esta es una muy buena oportunidad que quise compartir con la mayor cantidad de gente. Espero que lo disfruten. Y después, bueno, las otras novedades en los eventos de 2015 que están por realizarse ahora en La Falda, en el Hotel Edén, el día 27, 28 de febrero y 1 de marzo. Luego también internacional en Perú, en el Colegio Médico del Perú,
en Miraflores, Lima, 3, 4 y 5 de abril. Y en Valencia, España, los días 27, 25, 26 y 27. 25, 26 y 27 de abril. Valencia, España. Para solicitar información, enviar el mail a decideyardino@gmail.com. Estos eventos ya están abiertas las inscripciones y cualquiera puede solicitar la información. Ahora los voy a dejar con esta charla, con esta charla de Israel realizada el día 27 de enero del 2015. Gracias. Muy bien, bueno, muy bien. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar quiero dar las gracias a Edith porque es la conexión por la cual yo estoy acá. Bueno. Y también a la persona que nos facilitó este espacio, Dani. Dani. Muchas gracias. Bueno, este viaje es una primera aproximación al lugar, nunca he venido aquí. Y bueno, el tema que nos trae es este desarrollo que estoy realizando y también otras bastantes personas más de la aplicación o una aplicación de una ley universal que yo ya sé que le van a llamar teoría en la ciencia, y este es el punto en el cual la aplicación que estoy realizando se aleja. ¿Sí? Ya empezamos simultáneamente, ¿ok? Bien, perfecto. Este desarrollo se aleja de la perspectiva científica de la teoría de la ley del desdoblamiento del tiempo. Me gustaría aprovechar esta oportunidad, ya que este ambiente es más de corte académico en general, de hacer una lupa sobre este punto, ¿sí? Porque las circunstancias, linealmente hablando, se han ido sucediendo para provocar una integración entre un conocimiento que proviene de la ciencia y un conocimiento que proviene de la experiencia. ¿Sí? Bueno, no sé si todos conocen cómo fue el inicio de esto. Me parece que no, seguramente que no. Bueno, es importante porque ahí es donde está la situación que quiero referirme. Antes de comenzar con esto, me gustaría saber si todos los presentes son nacidos en Israel o si hay alguien que haya nacido en otro lugar. ¿Todos aquí? Bien. Ok. Ustedes preguntarán por qué pregunto esto. Es que justamente en este desarrollo me permite ver en mi percepción a través de una lógica que es la que desarrollo y que me permite ver claramente la manera de procesar entre el inconsciente y el consciente y cómo afecta el lugar donde ha nacido a esa conexión. Por eso es que siempre pregunto
de dónde es las personas que están escuchando. Para mí me sirve de una gran orientación. Bueno. Se trata de la percepción, ¿sí? Esta sería la ley que condiciona en nuestro cerebro receptor más lento la percepción de todo o la capacidad de percibir. Tenemos que hacer un inicio abstracto, para lo cual les tengo que pedir que, al menos por esta charla, puedan dejar suelto todo lo que perciben respecto del pasado y que puedan estar como abiertos a recibir una lógica distinta para realizar una percepción, ya que la lógica es la que va a condicionar mi percepción como un anteojo, una persona que no ve, y los ajustes de ese anteojo le permiten definición, ¿sí? En otro sentido, la conciencia es un campo electromagnético y tiene leyes que lo conforman. Entonces, el principio de esta lógica tiene que ver que la identidad original es totalmente abstracta, es vacío, completo, y la existencia es un producto de una situación anterior a la existencia. Entonces, todo el espacio-tiempo tiene por detrás una lógica previa, pero una vez abierto ese espacio-tiempo, se va a desarrollar la posibilidad de una vida lineal, donde un instante que tiene una verdad abstracta, lo que va a hacer es expandirse, y cuando una verdad se va a abrir a un espacio-tiempo, va a tener que tener un punto fundante. Y ese punto fundante lo llamamos, desde el abstracto total, un primer desdoblamiento. ¿Sí? Entonces ya tenemos un origen, que es un punto totalmente abstracto, y un primer movimiento, que ya va a ser un punto que le vamos a poner un número 0. A través de ese punto va a iniciar la posibilidad de abrir un espacio-tiempo lineal. ¿Sí? Entonces, vamos a diferenciar dos momentos totalmente necesarios. Uno, que es de ese punto totalmente abstracto a la posibilidad de la existencia, y luego la existencia que va a abrir un tiempo presente en un marco de pasado, presente y futuro. Pero se abre desde el inicio, movimiento, que le vamos a llamar
eje Y, siendo la Y griega, ¿sí? Y le vamos a llamar al segundo desdoblamiento X. Experiencia y la posibilidad de la experiencia va a venir a través del eje que le vamos a llamar el eje del ser. ¿Sí? Luego, lo que es la matemática siempre va a tener una referencia que es a cuánto estoy del cero, ¿o no? Entonces, siempre va a esa experiencia lineal, va a estar referenciada, autorreferenciada a su punto de inicio. ¿Sí? Entonces, luego, en este desdoblamiento primario y desdoblamiento secundario, vamos a encontrar una aquí el tiempo está unido, o sea que el instante significa que ¿qué compone el instante? Vamos a separar dos principios, principio femenino, principio masculino, unidos en convergencia. Este punto es como la verdad y luego vamos a hacer a propósito una separación. Para que el tiempo pueda abrirse virtualmente, tengo que poder separar a esta verdad en dos partes. Pregunta, respuesta. Siendo la respuesta el componente masculino y la pregunta el componente femenino. ¿Sí? Fíjense, cuando nosotros estamos desarrollando un pensamiento lineal, estamos como pensando, y cuando ese pensamiento se encuentra una conexión que engancha justo, se conecta justo, quedamos hasta a la contemplación de una idea. ¿Sí? La linealidad y luego la idea. ¿Sí? Cuando la linealidad, cuando este punto se encuentra, ya tenemos la expresión de ese aquí. Esta naturaleza fractal del espacio-tiempo nos va a permitir muchísimos ejemplos y analogías en un montón de realidades cotidianas. Van a darse cuenta que esto no es otra cosa que lo que hace un científico cuando se pregunta qué hace una célula y le pone un microscopio, pero ese microscopio va a estar generando una distorsión, porque voy a ver a los puntos por separado, pero la realidad es que eso funciona todo junto y de manera simultánea. Ver a todo el espacio-tiempo de la misma forma, como un científico quiere conocer el funcionamiento de una célula, porque tenemos que entender que todo lo que existe tiene que tener una coherencia anterior. Esa es la ley. ¿Sí? Simplemente lo que yo voy a hacer es ver por separado para comprender qué función cumple cada parte de ese todo, cada punto que se ha separado de esa conexión. Bien, entonces,
A ver. Para que el tiempo se pueda abrir, voy a tener que generar como unas especies de trampitas. Porque si no, siempre la visión convergente va a provocar inevitablemente que mi percepción, ¡tac!, vuelva al instante. Para que mi percepción quede así, voy a tener que de alguna manera burlar, olvidarme del desdoblamiento primario. Voy a tener que olvidarme del cero que me conecta con la conciencia abstracta original, para fundar un punto cero en vez de aquí, aquí. Inicio de la vida sobre el plano más lento. Voy a tener que tomar un origen en el eje X. Porque si lo tomo en el eje Y, el tiempo se me va a cerrar, y voy a estar en una autorreferencia dentro de un equilibrio entre materia y antimateria. Por ejemplo, las galaxias flotan. ¿Qué las sostiene? Nada. Nada. Ahí están. ¿Por qué flotan? Porque el aspecto abstracto y el aspecto concreto, lo que está del cero para atrás y lo que está del cero para adelante, está en equilibrio. Entonces, ahora, si desconectamos la conexión con el abstracto, ¿qué va a pasar con ese galaxia que flota? ¡Tuluk! ¡Se me cayó! Porque le va a estar faltando la conexión primaria que funda la autorreferencia. ¿Sí? Entonces, un universo, una versión de todos los elementos que existen, tiene una coherencia que le es propia. Ese está vinculado con cada punto de la existencia, porque la existencia tiene que tener todo lo que existe. Su dueño original es todo lo que no existe. ¿Sí? Entonces, ¿pero qué nos pasa a nosotros? A ver, vamos a intentar usar el pizarrón. En nuestra observación, aquí, es la observación macro. El zoom que podemos ver con nuestra mente, pero a partir de aquí para aquí, podríamos llamarle el aspecto inconsciente de nuestra percepción consciente. Nuestro cerebro funciona o sirve para ambos. Pero la función diurna en el día operan, mandan, conducen la percepción aspectos más lentos. Lentos es porque hay más, la percepción tiene más distancia del cero. ¿Sí? Tiene más distancia del cero. La percepción más veloz, hay menos distancia del cero. Como el tiempo es más veloz. ¿Sí? Entonces, dentro de este tiempo lineal,
aquí voy a tener un tiempo dilatado. Pongamos ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Después, ta, 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 ta. Ta, 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 ta. ¿Sí? Por ejemplo, la vida de una persona en la antigüedad no cambiaba mucho entre una generación y otra generación. ¿Sí? Pero ¿qué pasa ahora? La vida de una persona cambia mucho, mucho, mucho de una generación a la siguiente. Entonces, las referencias que utiliza una persona en su espacio-tiempo para gestionar su conciencia lenta podía ser estática. Hoy día no puede. No puede. Si remitimos la identidad, nos referimos a una identidad que está determinada en un espacio-tiempo lento, se va a resquebrajar haciéndola operar en un espacio-tiempo rápido. Desmantelar, romper por partes. Si mi referencia en mi percepción tiene que ver con el punto fundante del eje X, se desapareció. Porque cuando estoy en el tiempo lento, la cosa que a mí me informa, le vamos a llamar observador, que tiene una lógica que me va a generar a propósito un gran margen de error. Pero mi vida trata de ese margen de error. Entonces, habito ese margen de error. De eso se trata mi vida. Para que un tiempo lineal se desarrolle en el inconsciente, tiene que operar una lógica que separe el tiempo, que funde una plataforma de error para que la persona pase su energía vital a través de esa distorsión y la vida se trate de sus aventuras entre los buenos, entre los malos, entre la dualidad, la separación. ¿Sí? Y esa información del pasado más remoto, que me opera en mi tiempo presente, pero mi referencia es ese pasado virtual, porque va a ser virtual, porque el real es el desdoblamiento del ser. El virtual tiene que ver con la experiencia que se funda para transitar el error. ¿El error cuál es? Que mi origen es concreto. Ese es el error. Que mi origen es concreto.
Mi origen es abstracto. Pero tengo que fundarme una distorsión que me diga que mi origen es concreto. Pregunta. Sí. ¿Puedes explicar qué te referís en origen abstracto contra origen concreto? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, este origen abstracto va a estar fundado en la autorreferencia. Y esa autorreferencia, seguramente, no sé si algunos han hecho terapia o como terapeutas o como pacientes. Pero cuando la persona trae un conflicto, luego que tiene conflicto con su pareja, con su hijo, con su trabajo, y cuando uno va sacando esas cosas, lo que va quedando es un vacío existencial. Y cuando llegamos a ese punto en la terapia, la persona abre ese nudo y comienza a llorar como si fuese un niño que solamente tiene miedo y busca aceptación, protección, supervivencia y ser valorado. Ese agujero que necesita ser llenado desde afuera no es otra cosa que ese punto abstracto dentro del ser concreto. Entonces, en su identidad no existe una lógica fundante, abstracta. Esa negación va a hacer que ese espacio sea llenado por un miedo existencial. Ese es el error fundante que permite que existan todo tipo de errores, porque el error fundante es la sustitución del faltante. El faltante es la conexión que yo puedo tener con el aspecto abstracto de mi identidad. Entonces, el mismo espacio que ocupa ese miedo que afecta a mi neurología, al cambiarle la lógica, va a ser el espacio que me va a generar la autorreferencia y la libertad. Es el mismo lugar, es la misma baldosa, pero mi mente concreta necesita que eso se llene de manera concreta. Entonces voy a buscar una pareja para ponerla ahí como centro de mi vida. Voy a buscar un perro y lo pongo ahí, es el centro de mi vida. Si mi pareja no me quiere, ya me quiero matar. Y si el perro se me mira, ya me quiero matar. Cualquier cosa que ponga ahí para sustituir lo que yo no tengo una lógica abstracta. ¿Se comprende? Una cosa, si existe esa lógica abstracta, ese espacio va a permitir que todo lo que existe se ordene como si fuese el igual en una calculadora. Uno en una calculadora pone muchos cálculos, aprieta el igual y arroja el resultado. Aprieta el igual, arroja el resultado.
porque es a qué distancia está del cero. La calculadora lo sabe, pero yo me olvidé. La calculadora me puede equilibrar la ecuación, pero yo me olvidé de equilibrar la ecuación, porque me olvidé del cero de mi existencia. ¿Se dan cuenta? Cómo hay aspectos que sostienen la base abierta del conflicto. Como dice Edith, ¿de qué se trataría mi día si yo no tuviese que ocupar mi día en mi protección, supervivencia, comparación, competencia? ¿De qué se trataría mi vida? ¿Quiere decir acaso que si yo pierdo los conflictos, pierdo la razón de mi vida? Sí, 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 sí. Entonces, el desdoblamiento virtual Pregunta, Ali, mi compañero Ali, pregunta si solo a Edith le pasa eso o es a todos. porque me contaba de esta pregunta que se hacía. Y es una pregunta muy correcta, porque hay un aspecto de mi identidad que muere cuando a mi identidad le cambio la lógica de su propósito. Estoy cambiando el eje que me está informando. En vez de que me informe el eje X, voy a determinar que me informa el eje Y. Desdoblamiento está la exploración. Un propósito que al desdoblarse se vuelve un potencial. Un propósito no tiene merma, no tiene menora, no tiene resto, no tiene falta, no tiene sobra, está completo. Un propósito, yo voy a entrar a recoger eso. Completo. Sí. Ahora, voy a entrar a explorar. ¿Cómo vuelvo? ¿Cómo vuelvo? ¿Cómo vuelvo? ¿Cómo vuelvo? ¿Cómo vuelvo? ¿Cómo vuelvo? ¿Sí? Esto es. Cuando tengo un propósito previo a ingresar, la verdad va a ser el punto fundante y simplemente lo voy, lo busco y vuelvo. ¿Sí? Cuando el propósito es exploratorio, ¿pero qué va a pasar? El espacio-tiempo se vuelve más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Y mis puntos de referencia son lentos, 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 significa lentos, lentos, lentos. Pero el tiempo es rápido, rápido, rápido. ¡Pum! ¡Pum! Entonces, ¿qué pasa? Naturalmente, cuando estoy transitando esta parte, me informa el instinto.
Pero cuando estoy más cerca de esta parte y el tiempo se acelera, me empieza a afectar este observador futuro. Entonces, me afecta la intuición. Y si me afecta la intuición, voy a empezar a cuestionarme la lógica del pasado. Y cuando en mi mente la duda hace que algo que está unido, yo le pongo duda y ¡chuc! Lo separo. Si algo que está separado, yo elijo ver la lógica que une estos dos puntos, ¡truc! ¿Sí? Se me va, la voy a ver, la voy a poder ver, pero son decisiones que operan, estas cosas operan en la parte alta del inconsciente, no en la identidad, no en la identidad, pero sí en la lógica que está generando la distorsión de la identidad. ¿Sí? Entonces, para poder reconocer este desdoblamiento, tengo una vida aquí en la parte lenta, pero para que esta vida en la parte lenta se desarrolle, necesito tener una identidad. Y esa identidad es la conexión de aquí para abajo para el desarrollarse. Y de aquí para arriba para concluir ese desarrollo. Concluir ese desarrollo me va a llevar inexorablemente a una nueva versión. Nueva versión. Porque de estos tres componentes, original, doble, desdoblado, comprendan doble desdoblamiento. Aquí lo presento de manera lógica. Pero es esto. Primer desdoblamiento en el eje Y. Segundo desdoblamiento en el eje X. Pero comprendan que dentro del eje X, el punto cero es el Y, o sea que el punto de conexión va a ser la identidad, a partir de la cual hago esto. ¿Sí? Cuando en el plano que está anterior a la identidad, todo lo que existe, existe junto en un inconsciente colectivo. Cuando yo lo veo desde la identidad, voy a elegir un punto particular para mirar esto. Pero yo puedo optar por estar en el punto cero de esa identidad y poder conectar con una lógica que ordena de una manera original desde la convergencia, porque este es el único plano que puede lograr perfección, porque la perfección solamente habita en el instante. Por eso la perfección no existe dentro del espacio-tiempo abierto. Pero sí, en el espacio-tiempo abierto podemos hacer una vinculación lógica. Este aspecto perfecto va a empezar a operar y me va a generar
va a empezar a filtrar y va a transformar mi percepción. ¿Sí? El pasado va a ser reformulado con el otro aspecto que es futuro. El futuro y el pasado me van a poder informar a mi cerebro de manera convergente. Sí. Este modelo es a nivel individual y a todo individual es distinto. A ver. עוד פעם, amiga. La descripción, esa descripción. La descripción del eje Y y el eje X es solamente individual o es a nivel sociedad, humanidad. Es todo al mismo tiempo. La lógica es la misma. Es la misma. Pero lo que ocurre es que mi receptor totalmente atomizado o sí. Comprendamos que este punto es nada existe. Nada es abstracto puro y toda la existencia está dentro del instante. Yo me separo de ese punto de perfección y me voy hacia un plano que es divergente. Divergente es ese movimiento que abre el espacio-tiempo. Divergente. Me separo de esa unidad coherente y me voy a experimentar la mayor separación. Transito la experiencia me va a generar algo llamado sufrimiento. Esa va a ser la fricción de una lógica universal a una lógica particular, exploratoria, de una perspectiva particular y exploratoria. Va a haber una gran diferencia. Esa diferencia, voy a acumular carga. Voy a acumular carga. Entonces, cuando me opera el dolor y las emociones, no es otra cosa que mi receptor está operando con una lógica divergente que luego no encaja con otra lógica que también es divergente. Fricción. Roce. ¿Sí? Entonces, hasta aquí un planteo general. Ahora, ¿qué podemos hacer a través del diseño lógico del desdoblamiento del tiempo? ¿Sí? Bueno. Aquí vamos al punto de conexión. En mi vida diurna, lenta, mi identidad va a estar como el chofer, llevando a mi vida por aquí, por allí, ¿cierto? Tengo que ir a trabajar a la mañana, tengo que hacer las compras, ¿sí? Bien,
en la noche, esa identidad se va a dormir y empiezan a operar lo que está por detrás a mayor velocidad. El cerebro procesa a mayor velocidad, ¿sí? Y pierdo el enlace con esa conciencia. Es más, cuando nosotros estamos dormidos, podemos tener registro de momentos en donde sabemos que era lógico dentro del sueño, pero un instante luego de despertar era ridículo todo. ¿Sí? ¿Les ha pasado eso? En el sueño tenía una lógica. Yo me desperté y digo, pero qué cosa ridícula que soñé. ¿Sí? ¿Eso por qué es? Porque hay una diferencia de los patrones lógicos que conforman la previa a mí. Se está preparando la estructura lógica de mi día lento. Yo me creo que estoy haciendo el día. El día lo fabricó mi inconsciente. Yo lo estoy simplemente llevando a cabo como el chico de los mandados. Está predeterminado. Por eso, como el día no existe, física cuántica, el día no existe, la noche se lo inventa. Terrible. Y nosotros que nos creamos los autores de nuestra vida, cuando aprendamos a hacer un enlace lógico con el inconsciente, ese orgullo se nos va a venir abajo. Claro, porque estamos pensando, imaginando que hacemos nuestro día y que tomamos decisiones y no sabemos que esas decisiones y esa percepción tiene una previa. Y no tenemos un enlace lógico con esa previa, pero sí tenemos un enlace energético con el inconsciente. Energéticamente estamos conectados y por eso podemos crear. Pero no tenemos la lógica de lo que hacemos. Entonces, ¿cuál es la buena noticia? Que podemos generar un enlace lógico con nuestro inconsciente. Y para esto es necesario reconocer el aspecto del eje Y que funda la posibilidad de abrir el espacio-tiempo y que toda la vida lineal no es otra cosa que una ecuación. Entonces, si establecemos estos enlaces lógicos, quiere decir que cuando yo me voy a dormir, mi hilo consciente, hago una derivación al plano de la convergencia, no interesa, simplemente es un reconocimiento. Espera. Cuando nos vamos a dormir. Bien, cuando nos vamos a dormir, el instante de pasar de mi percepción lenta a mi percepción veloz, es como acá elegimos un presidente para que mande. ¿Bien? Bueno, hagamos lo mismo cuando vamos del otro lado y elijamos de presidente al que puede tener al plano de la convergencia. ¿Sí?
es un punto fundante de todo lo que pueda llegar a existir. Entonces, energéticamente estoy conectado, pero ¿qué pasa? Este que otorga la posibilidad de vida es, a ver, no sé si a ustedes les pasa de pronto que pueden tener un presidente muy bueno, pero después resulta que tienen un ministro. No, pero no es así acá. Presidente es no es así acá. No importa. Ministro, primer ministro y después otro ministro. Okay. Bueno, no importa. Intermediarios. A lo que me refiero es que el que está comandando todo puede tener una idea brillante. ¿Sí? Pero luego cae en otro plano donde hay otro interino, y después cae en otro plano donde hay otro interino, y después cae a mi parte consciente. Compréndanme que, ¿ahora cómo hago? ¿No? A ver, ¿cómo es? Bueno, está bien. En este dibujo que les había hecho de los planos, que ahora se me fue, convergencia, plano 1. ¿Cómo las cosas llegan a existir en esta frecuencia lenta? Pasan por unos circuitos que yo tengo que poder validar con la mente previamente. La identidad. Luego la lógica de la identidad. Bien. Plano más lento. ¿Sí? El mismo plano de la tierra, de mi cuerpo, de la silla, todo lo que yo pueda tocar. Este otro plano va a estar otorgando el circuito para la existencia, el circuito. Comprendamos que son observadores que tienen distintos distintos zoom. Les voy a dar un ejemplo. Yo estoy comiendo y voy a comer, digo, qué rica comida, ¿no? Y yo estoy disfrutando la comida sensorialmente. Sin embargo, el plano 1, biológico, va a seguir mirando la comida un día entero. Y va a separar la comida, y la va a separar de nuevo, y la va a separar de nuevo, y la va a separar de nuevo, y va a decir, esto no me sirve, esto me sirve, y va a hacer algo diferente para otra cosa, ¿cierto? Entonces, acá lo que quiero mostrar, que hay un observador que está mirando qué como y qué rico que es, pero también está viendo otro observador que está mirando esas separaciones y tomando muchísimas determinaciones de qué cosa va a hacer con eso. ¿Sí? ¿Se entendió? O sea, simultáneamente yo estoy diciendo, ¡ay, qué rico que es! Tiempo hasta que me lo comí.
Pero fíjense, biológicamente, miro la comida un montón más de tiempo. ¿Sí? Ahora vamos. Vi una rica comida y la vi. ¡Ay! ¿Qué tiempo la veo? ¿En qué tiempo la veo? ¿En qué tiempo la como? ¿Y en qué tiempo la digiero? Está. ¿Se comprende? Después. Plano 3, mental. Lo que veo en la mente. Emoción. Experiencia física, ¿sí? Identidad. Esta es la lógica de la identidad. Potencial. pregunta, Ale. Sí. כאילו המוחשי הוא מהיר, אחר כך הרגשי הוא יותר איטי, והמנטלי הוא, כאילו זה... המוחשי זה המעיים שלך, התצפיתנים שפועלים בעיכול, הפיזי-ביולוגי. שהוא הכי יכול להתענג על הארוחה במישור הרגשי, זה, תדעת, כמה דקות. לראות את המאכל זה רגע. אפשר לטפס עם האנלוגיה הזאת למעלה? Pide Dani, si podés la misma analogía de la comida, seguirla en el plano 4, 5, 6 y 7. Muy bien, Ok. muy bien. Ahora, אבל היא אמרה שאחד זה לא העיכול, היא אמרה שאחד זה לראות את הדבר. אז אולי אני בדיון, את יודעת, אני רוצה ישר. ¿sí? Bueno, esa identidad le podíamos dar el símil de diseño. El diseño de esa comida que vi, yo la vi, pero esa comida tiene un diseño. El que hizo esa comida la hizo combinando con precisión cuánta harina, cuánta agua, cuántos huevos, en qué momento, con qué temperatura. Todo eso es un diseño. Ahora, para hacer ese diseño, cada material que mezclo va a tener una composición determinada, características de los materiales que van a hacer que a tal temperatura funcione de determinada manera, ¿cierto? Esta harina, si le doy esta cantidad de agua, se me va a poner más, menos. Comprenden que es un nivel todavía más abstracto que el nivel del diseño. ¿Sí? Quizás el diseño de la comida está bueno, pero uno de los ingredientes está corrupto en su lógica. Me va a alterar el producto del diseño. Capaz acá no me di cuenta, pero acá sí me di cuenta. Y el que más se dio cuenta es cuando lo separó. Fíjense, si un material estaba corrupto dentro de la comida, cuando lo cocinaba no me di cuenta. Cuando lo vi,
no me di cuenta. Cuando lo comí no me di cuenta. Cuando lo digerí, me di cuenta. Por ejemplo, ¿está? Entonces, el observador biológico lo que va a hacer es una lupa grande frente a algo que es casi abstracto. Es el componente molecular de ese ingrediente que tenía la comida. Bueno, 6. 6 es un plano que solo tiene futuro. Lo podemos poner un ejemplo con el enchufe. Sí. Este plano, todo lo que yo enchufo acá, a este plano tiene futuro. Yo no tengo batería en el celular, lo enchufo, tengo batería en el celular. Tengo una televisión, la enchufo y la televisión funciona. ¿Sí? Ese plano tan solo otorga el potencial de que todo lo que está sea. נמצא, יהיה. Campo cuántico, No tenemos esos verbos en hebreo. por ejemplo, Todo lo que está, sea. todo lo que es, previamente tiene la posibilidad de ser. Es la posibilidad, o sea, es lo que otorga la posibilidad. Por eso le llamamos el campo de potencial. Pero el potencial, si no es conducido por una lógica, no puede ser utilizado en la experiencia. Sabemos que la energía existe por doquier, ¿cierto? Pero hay que buscar una manera de conducirla, de generar de esa energía una corriente, ¿no? Esto es, recién cuando yo puedo generar una corriente, puedo generarle una lógica, puedo acceder a la energía. Entonces, aquí tenemos la cuestión principal. La energía está, el potencial está, y si yo no lo puedo utilizar es porque no tengo la lógica adecuada para conectarme con él. ¿Sí? Entonces, si la identidad, para poder existir y funcionar como identidad, tiene una estructura lógica. Si yo estoy observando la estructura lógica, puedo hacer que esa identidad tenga su mayor potencial de función. Pero si me conecto con el aspecto diseño y me quedo apegado al diseño, apegado, identificado con el plano del diseño, sin percibir la lógica de ese diseño, ¿quién me va a estar informando? ¿Qué observador me va a estar informando acerca del potencial? Si mi concepción del desdoblamiento es virtual, el diseño me va a correr de manera estática
si lo que me está informando es esa otro eje, yo puedo estar en conexión con esa lógica y esa lógica me va a poder generar el potencial y que entonces el presente se va a volver un punto de conexión donde futuro y pasado me informan juntos. Eso va a hacer que mi entorno mute, cambie, cambie. Y no voy a estar haciendo esfuerzo, pero la capacidad de mutación es indefinida porque está en un movimiento. Mi percepción va a estar cambiando. En tanto las cosas se van ordenando a mi alrededor y yo voy a, conectado con una lógica previa, voy a mirar a la energía moverse y voy a comprender que el peor error es querer sustituir a ese plano 7 por ese plano 4. Porque voy a estar conectado con la función de la identidad, más que con la identidad, que va a convertirse todo el tiempo en algo distinto. ¿Sí? Bien. Entonces, otros ejemplos que van a ver como didácticos de esta situación. Este punto traspasa a ese plano de potencial, de energía, de campo cuántico. Lo traspasa. El único punto que puede traspasar ese, es sexto en el punto 0. Sexto observador punto 0. Pero para que ese observador punto 0, tengo que identificar el emisor. Reconozco este emisor y automáticamente estoy aquí. Porque este ingresa aquí. Fíjense que si a este 6 yo lo miro desde acá arriba, se me convirtió en 9. ¿Sí? Lo miro desde abajo y es 6. Pero si yo lo miro desde arriba, es 9. ¿Sí? Entonces, si mi percepción, plano 7, es el único que puede tener un propósito convergente, lógico, antes de entrar en el potencial,
Porque el potencial es el mismo plano del propósito, pero visto desde afuera. ¿Sí? Entonces, fíjense que un espermatozoide tiene una cabecita y una colita. Un 9. ¿Y qué chiquitito que es? Chiquitito. Lo toma un óvulo que es grandotote. ¿Y qué hace la mujer? Principio femenino. El hombre le entrega un espermatozoide y la mujer le entrega un niño. Un niño. El aporte masculino solo dio información. Y ella lo transformó en experiencia. ¿Comprenden? Que X es femenino, Y masculino. Desdoblamiento primario, desdoblamiento secundario. ¿Por qué esto? ¿Por qué? Lo inventé yo. Inventé que este eje se llama X y Y. ¿Inventé yo que este se llama X? No. ¿Inventé yo que esto es así y esto es así? No. ¿Y por qué? Porque estoy hablando de una conexión que puede enlazar todos los conocimientos, todos, con una lógica. ¿Sí? Entonces, en la experiencia, los números son cantidades. Usamos una matemática base 10, porque hay 10 dedos. Y entonces cuento. Si yo tengo 3 niños, tengo que llevarle 3 porciones de comida. Sí, pero si cambio la perspectiva y comienzo a mirar desde aquí, los números son otra cosa. Entonces, pero para este que está viviendo son la cosa que él ve. De acuerdo a la distorsión que tiene en su inconsciente y que condiciona lo que percibe en su mente. Pregunta. Sí. ¿Cuál es la función del doble? Muy bien. Muy bien. La función del doble. Este le llamamos original. A este le llamamos el doble. Y a este le llamamos el desdoblado. Primera cosa. ¿Pregunta? ¿No? Primera cosa. Ese jefe se desdobla
para poder hacerse preguntas. 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 Y ese doble se desdobla para obtener las respuestas. Entonces, esta instancia es la pregunta y esta instancia es la respuesta. La B más grande. Wow. Me encanta esto. I like too much. ¿Sí? Entonces, claro, claro, claro. Este va a tener el diseño. Y fíjense lo fuerte que es lo que voy a decir. Va a tener el diseño de la creación. ¿No? A ver. Original, doble, desdoblado. ¿Sí? Entonces, este va a ser, no sé si uso una palabra con carga o no. Dios. Le voy a dar muchas palabras, así dispersamos la carga. Muy bien. Matrix, System, Shita, Tarbut, Elim, מיתולוגיות. זה המהירות של מישור 4. זה השמות שאנחנו נותנים למישור 4. והתפקיד שלהם זה לשלוח את המפוצלים להביא תשובות. להתפצל שוב למישור איטי יותר כדי לקבל תשובות. Es correcto, me parece muy bien, Esta charla va a estar grabada y podrán volverla a escuchar. Lo importante es que una vez que uno asume un diseño que es coherente, puede tomar la decisión de influenciar a su receptor propio con este diseño. ¿Sí? No se entiende. Modelo. Bueno, este es un modelo. ¿Sí? Y yo puedo decidir o no hacer esta derivación nocturna. ¿Sí? No, enlace. Derivación no sé, no. Derivación no Hasta explicaste. aquí. No explicaste. Solo decir derivación no se entiende. Bueno. A la noche. Cuando yo me voy a dormir, en el instante en que me duermo, mi enfoque es que todo mi plano 3, mi mente, la opera la distorsión de mi percepción. Entonces, todo lo que yo tengo en mi mente, lo dejo suelto
suelto y reconozco al emisor. Sistema de comunicaciones. Comprendan que este modelo es un sistema de comunicaciones. Y que el cerebro no es diferente que una computadora. No es diferente. ¿Sí? Al contrario, es más. Pero sí, para que una computadora conecte con otra computadora, yo tengo que decirle a esta que esa existe. Sí. Y tengo que decirle a esta que esa existe. Una vez que están enlazadas, se conectan. Entonces, mi cerebro va a funcionar por separado, por separado, por separado, por separado, por separado, hasta que yo elija conectarlos. ¿Sí? ¿Está? Entonces, en la noche yo elijo esa conexión. Conectar ese procesador en todos los puntos cero hasta este. Tengo que hacerlo en forma diurna y lenta para darle a este hasta dónde tiene que llegar. Si no, este no va a saber a dónde llegar. No hay nadie esperando allí para recibir. Emite, 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 emite. Pero acá no hay quien reciba esa señal. Porque yo no estoy enterado que ese existe. Está. Entonces es un enlace que cada uno tiene el potencial de hacer. Potencial 6 se va a convertir a través de una decisión en un propósito. ¿Está? Pero si no hay una decisión que me junte los puntos, cuando los junto ya es un propósito. Porque junté pregunta y respuesta, decisión. Duda, decisión. Duda, decisión. Duda, decisión. Separo los puntos, duda. Elijo, decisión. ¿Está? Bien. Entonces, nada más, eso solo hay que hacer. Porque esto va a operar en mi inconsciente. Y va a operar en un orden que tiene que ver con las cuarentenas. Ya está, no. Hasta ahí. ¿Sí? Bueno. Muchísimas gracias y espero que les haya gustado la charla. Muchas gracias.